apropiarse de ella. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay un coro que habla sobre bellas palabras de vida, son las de Cristo Jesús. Ellas alentan mi alma, la fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Sí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra que hoy quiero hablarte. Esa palabra de vida que Dios tiene para nosotros en estos tiempos. Estamos viviendo donde la gente dice, esto no tiene vida, mejor me voy para otro país, y en el otro país cuando tengo que regresarme a Venezuela porque no me encuentro. No hace nada una jovencita de 14 años determinó quitarse su vida porque ya no tenía vida, supuestamente, y estaba comenzando. ¿Qué está sucediendo hoy en el mundo entero? Que está un suicidio cada minuto. ¿Pero por qué? Porque no hay esperanza. Porque la palabra que estamos escuchando es, esto no sirve, esto se terminó, esto se lo llevó quien lo trajo, gracias a Dios que les dio a él la tierra y su plenitud, el mundo es lo que él ha hecho, porque de él es la tierra. Así que esta palabra que yo quiero hablarte hoy son palabras de Jesucristo. Palabra de vida, palabra que Dios tiene para ti y para mí hoy. El título que quiero hablarle es: anímate con estas palabras. Estás en tu tiempo y tu momento. Anímate con estas palabras. Estás en tu tiempo y momento. Muchas veces no entendemos por qué pasamos tantas vicisitudes, por qué tenemos tantas dificultades, por qué hay tantos rollos en nuestra vida. Y decimos, porque vivimos de victoria en victoria. Recordando que para vivir de victoria en victoria tiene que tener luchas, problemas, pruebas, para poder distinguir la victoria. Porque si tú no reconoces que has pasado una lucha, jamás puedes reconocer la victoria. Así que anímate, hermanos, a vivir lo que Dios tiene para nosotros hoy. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando Pablo hablaba estas palabras, estaba hablando porque estaba hablando de la venida de Cristo. Estaba hablando de esa segunda venida que pronto va a ser. Aún más, quiero hablarte del rapto de la iglesia que es ya. No se sabe ni el día ni la hora en que Cristo vendrá. En estos días estaba hablando con un hermano de otra congregación y me decía: pastor, se dice que en el 2060 viene Cristo. Sí, porque hay un científico muy conocido que ha predicho muchas cosas. Ese fue Einstein.
Y entonces él dice que en el 60 viene Cristo. Porque la palabra dice que Dios que no conoce ni la hora ni qué. Pero no dice año, me dice Dios eterno. ¿Qué estamos interpretando hoy la palabra de Dios? Porque dice día y qué. Y la hora, pero no dice mes, me dice, ni dice año. Y supuestamente según Jesús viene en el 2060. Hermano, qué importante es no ignorar lo que está sucediendo hoy en estos días. El Señor puede venir hoy y si no estamos preparados, nos podemos quedar. La palabra misma dice que aún los escogidos, si fuese posible, serían engañados. Por tanto, hermano, no soltemos la palabra de Dios ni a diestra ni a siniestra. Escucha con detenimiento la palabra de hoy. ¿Qué te están predicando? ¿Qué te están diciendo? ¿Cuál es la palabra de hoy? Y cuando Pablo habla, y tomé este verso simplemente por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Yo quiero que vamos a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios 15, 5, 8. Dice así: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que este punto que quiero hablarte es: sigue firme y constante en la obra del Señor. A veces nos desanimamos por nada. Aquí pusieron a Pedrito y Pedrito ora menos que yo. Es que colocaron a predicar a Juanito y Juanito no sabe predicar como predico yo. Eso me desanima, porque yo sé mejor que él. No, hermano, usted anímate a llevar la palabra a tiempo y fuera de tiempo a todas las criaturas, porque el Señor nos mandó a predicar todo el tiempo. Pero firmes en Él, no en lo que tú sabes o en lo que puedes tener. Cuando Pablo habla aquí, así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra. Hablaba con unos hermanos y estaba hablando acerca de cómo estamos hoy, que en vez de crecer, estamos bajando. Me acuerdo cuando yo llegué aquí hace como 14, 15 años, ya no me acuerdo cuántos años, hace que llegué, hubo una hermana que se paró aquí y dijo: quien no se ponga en la brecha, lamentablemente va a tener que irse. Lamentablemente ella tampoco está. ¿Por qué? Porque empezó a ver al hombre y no comenzó a ver a Dios. Porque ¿quién te llamó? El que te llamó fue el mismo Dios. Y si Él te llamó, Él te va a proteger, Él te va a proveer. Porque fue Él el que te llamó. Así que mantente firme en el Señor. ¿Cómo te mantienes firmes? En la oración, en la lectura de la palabra y en la coinonía. ¿Cómo escuchamos a Dios si no leemos la palabra? Muchas veces leemos la palabra es en la iglesia. Sí, para ver qué nos trajeron, para ver qué va a predicar el pastor. O muchas veces ni eso leemos la palabra. Tenemos que estar firmes, hermano, en la búsqueda de la presencia del Espíritu Santo con la palabra. Como dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva, tiene vida para ti. Todo el tiempo te va a decir algo nuevo. Es constante la palabra de Dios. Si tú la lees hoy y la lees mañana y la vuelves a leer, Dios te está dando vida y te dice: aviva el fuego que hay en ti. Aviva el fuego, aviva el don que hay en ti.
No pienses, que la directora de oración alabanza no me visitó esta semana. Estuve enfermo toda la semana y mi líder ni siquiera me llamó. Deja que el Espíritu Santo sea quien te guíe a toda verdad. Pero tienes que leer la palabra. ¿Qué te dice la palabra? Que eres la niña de los ojos de Dios. Que eres real sacerdocio. Que eres nación santa. Que eres pueblo adquirido de Él. ¿Qué más te dice la palabra? Que tú eres bendición porque Él se hizo maldición en la muerte de la cruz. Y todo el que muriera en una cruz de madera sería maldito. Cristo te hizo a ti bendición. Es que no tengo plata. Si hablas de que Él es dueño del oro y la plata, entonces ¿de qué estás predicando? Anímate, hermano, a mantenerte firme y constante. No, hoy sí, mañana no. No, es que el pastor de los jóvenes me miró feo. Me miró con un ojo sí y el otro no me miró. No, hermano, no nos pongamos a mirar la cara del otro. Trate de encontrar en el rostro de Dios. Buscando el rostro de Dios en la oración. Búsqueda, enciérrate en tu habitación y ora en secreto. Y Él va a sacar muchas cosas así en el aire. Así que enciérrate con el Señor. Así que mantente firme y constante. Esta es una palabra que hoy te digo, anímate con esta palabra. Está firme y constante en el Señor. Creciendo en la obra. No voy a renunciar a ayudar a los jóvenes. No, yo no quiero más tocar la batería. Ya no quiero más ir a cantar a la iglesia. En vez de adelantarte, estás retrocediendo. Te animo a que no ignores estas palabras. No ignores esta palabra. Ay, es que yo estoy muy tripona todavía. Perdón, estoy muy jovencito todavía. Estoy muy jovencita, lo que tengo son 11 años y yo en la iglesia. Y los amigos míos quieren que vayamos a hacer esto. Desde pequeño, busca al Señor. Buscar al Señor no hay edad. Buscar al Señor es todos los días, en todo el tiempo. Y nosotros como padres, enseñar a nuestros hijos a estar en el Señor. Porque muchas veces nos vamos a trabajar y dejamos a los muchachos viendo su televisor, con su celular para arriba y para abajo. Vamos a dejarlos ahí. ¿Y qué le estamos enseñando? El celular, el televisor, otros amigos. Pero no les damos la palabra para que se crezcan, para que se nutran en el Señor. Yo le felicito a los padres que están trayendo a sus hijos a la iglesia. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ello. Instruir es muy diferente a enseñar. Instruir es con tu testimonio, está siendo enseñado con lo que ve de ti. Si tú le pegas a tu esposo en la iglesia, en tu casa, déjame decirte, algún día cuando se case va a aceptar que su esposa también, que su esposo le pegue, o viceversa, porque es con tu enseñanza. Así que los niños deben escuchar la palabra de Dios. A los niños hay que enseñarles esa palabra de Dios. Así como está en Éxodo, que a tiempo, afuera de tiempo, cuando vayas en el camino, cuando estés caminando, al despertarte, al acostarte, háblale. Instruye al niño en su camino. Es que si le digo algo me va a decir a mí 100 veces otras cosas. No, tú eres el padre, tú eres la madre, tú eres la autoridad. Si no enseñas la autoridad cuando estés pequeño, cuando estés grande va a ser más difícil y más complicado. ¿Estás dando testimonio para que se quede alguien en tu casa? Porque hasta bíblico es que a veces hospedamos y hospedamos ángeles. Qué importante entonces, hermano, es saber que estos tiempos peligrosos. Mi hija tiene son 13 años, 14 años. Y 14 años es peligroso que se vaya.
¿Y con quién está? ¿Qué están hablando? ¿De qué están tratando tus hijos? ¿Sabes dónde están a las 9 de la noche? Tus hijos, tus hijas, ¿saben con quién salen? ¿Saben qué están haciendo? Estos tiempos son peligrosos. Lo que compartas va a ser de crecimiento o de mermar en el Señor. Otro punto con estas palabras. Cuando esta palabra te estoy hablando, hay que aprender a vivir esos tiempos peligrosos. Porque Jehová va delante de ti como poderoso gigante. Si estás en Él, este tiempo peligroso, Él me defiende. Porque si Él conmigo, ¿quién contra mí? Jehová es fuerte en batalla. Jehová es escudo alrededor de mí. No temeré a 10,000 hombres que puedan enfrentarme, porque Jehová es mi Salvador. Estos tiempos peligrosos tienes que vivirlos en Cristo Jesús. Tienes que aprenderlos a vivir en el Señor. ¿Cómo está tu hogar? Primero de Tesalonicenses, una vez más, capítulo 3, verso 13. ¿Cómo debemos vivir en estos tiempos? ¿Cuál es la palabra que te quiero hablar hoy? Tienes que aprender a vivir en santidad para que seamos afirmados. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Tenemos que aprender a vivir en santidad, irreprensibles. Esa palabra es muy complicada, la palabra irreprensible. Es aquel que no hay ninguna represión para él. Nadie te llama la atención. Somos irreprensibles en este momento porque llegaste tarde. No, nadie me puede decir que yo no llegué tarde. ¿Por qué no atendiste el servicio? ¿Por qué no me acompañaste en la administración? Hermanos, los domingos cuando estoy predicando, algo que es importante, aquí hay gente que todavía no ha conocido a Cristo. Pero si lo conoces, hoy te digo que el Señor quiere darte grandes cosas, pero es tu decisión. Tienes que aprender a vivir en santidad para que nuestros corazones sean irreprensibles delante de nuestro Padre, porque el tiempo está cerca. Pero ¿sabes cómo? El versículo 12 dice lo siguiente: y el Señor os haga crecer y abundar, ¿en qué? En amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Tenemos que abundar en amor. No es fácil abundar en amor en estos tiempos, cuando hay tantas necesidades y no sabemos cómo demostrar el amor. Dios tiene grandes cosas, hermanos, para estos tiempos. Abunda. Esta es una palabra que quiero decirte. Anímate a vivir en amor. Vivir en amor cambia muchas cosas de nuestros pensamientos. Vivir en amor cambia muchas maneras de ver las cosas. Porque pensamos en amor. No pensamos en la necesidad. Pensamos en amor. Así que esta palabra que te digo hoy, vive en abundancia, en amor para con todos. No ignores estos tiempos que estamos viviendo. Según de Tesalonicenses, capítulo 3. Ahora es segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 también. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Una palabra que quiero animarte es a orar. Pero no solamente a orar por orar. Ora por tu gente. Ora por tus vecinos. Ora por tus amigos. Ora por tu familia. Ora por tus líderes. Ora por tus pastores. ¿Sabe por qué?
para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Así como te llegó a ti, esa palabra de esperanza, puede llegar a otros. Pero tienes que orar para que sea alivio a nuestras vidas. Para que si hay alguno que esté enfermo entre nosotros, la oración del justo puede mucho. Oremos por los que están enfermos. Veremos la gloria de Dios cuando oramos, cuando nos metemos en esta palabra, predicando su palabra. Y ahí nos vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4. Perdón, que voy Simón. Sí, capítulo 4, verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, estamos en tiempo de predicar la palabra. Están muy bonitas las danzas, pero ¿sabe qué me gustó más de ellos? Cuando estuvieron yendo a caminar, a orar por la zona. ¿Sí? Los niños estuvieron esta semana orando por este barrio. Y esta semana otra vez van a ir, y la semana que viene van a ir a predicar la palabra. Si lo hacen los niños, nosotros también podemos hacerlo. Y somos un poquito mayor que ellos. Tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Insta a llevarlo. No es cuestión de mover las manos de un lado a otro, mover una bandera, mover un estandarte, mover una cinta. Es que se mueva la palabra de Dios en medio del pueblo, que se lleve la palabra de Dios, que vivifica, que santifica, que cambia y transforma. Esa es la palabra que quiero hoy también predicar. Anímate con estas palabras, predica a tiempo y fuera de tiempo. Seguimos con otras palabras en animarte a vivir en el Señor. Juan capítulo 16, versos 33. Dice: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, ten confianza en medio de la aflicción. Esa palabra que te puedo hablar hoy para que te animes a tener confianza en el Señor. Que para los que estamos en Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito. Hemos sido llamados. Todos tenemos dones y ministerios. Lo que tenemos que identificarlo para saber es cómo hacer ese trabajo. Tenemos que tener confianza en medio de la aflicción. ¿Cómo podemos tener paz? Confiando. Porque sabe una cosa, tú no has vencido. Tu papá no venció. Quien venció fue el Señor, venció al mundo. Y si Él venció, nosotros somos vencedores con Él. Por eso es que somos más que vencedores. Tenemos que vivir esta bendición y así tener paz. Aliéntate a tener paz. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. La paz que da Dios no la da el mundo, no la da el dinero, no la da la profesión, la da solamente nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y ya para ir terminando, como entre media hora, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Ya llegando al versículo con que comencé. El versículo 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con Él. ¿Cuántos quieren vivir siempre con el Señor? Quiero hablarte de esa palabra de aliento de eternidad. Si quieres vivir eternamente, tienes que vivir en Cristo Jesús. Muchos están queriéndose morir para vivir en paz. No, la paz se comienza en la tierra. La felicidad se comienza en la tierra. Las bendiciones se comienzan en la tierra. Vive conforme a los preceptos de tu Dios y vivirás conforme a lo que Él quiere para tu vida. Así que si quieres vivir en eternidad con el Señor, debes aprender a vivir en Él. El tiempo está muy cerca, hermano. El rapto de la iglesia es ya. Un día de esto vamos a desaparecer. Espero que tú no te quedes. Yo me voy en el rapto de la iglesia. Estaba conversando también con la persona que le dije con respecto a lo que me dijo de Einstein. Y yo le dije, porque estábamos hablando de las escuelas, de quién se va, de los que se van antes de los 7 tiempos, los que se van a los 3 tiempos y medio y los que se van después de los 7 tiempos. Yo le dije, yo soy de los que creen que yo me voy antes de los 7 años. ¿Saben por qué? Porque Cristo sufrió por mí en la cruz. Vana sería nuestra fe, decía Pablo. Y yo tengo confianza de que Cristo llevó en la cruz del Calvario todos mis pecados. Tenemos que orar para ser libres de los pecados. Porque todos somos pecadores. Todos. Pero hay una gran bendición. Del que viene a Él, Él le limpia. Él lo lava del pecado. Así que hoy te invito simplemente a animarte. Estás en tu tiempo, estás en tu momento. Anímate con estas palabras. Sea firme y constante en el Señor. No ignores estos tiempos, porque los tiempos son peligrosos. Vívelos en el Señor. Anímate a vivir en santidad. Anímate a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Anímate a vivir en confianza en medio de la tribulación, en medio de la aflicción. Anímate a tener paz mientras vivas en Él. Y anímate a vivir la eternidad comenzando aquí en la tierra con el Señor. ¿Qué tal si te colocas sobre tus pies? Simplemente anímate. Culmino esto en el versículo 18 del 1 Tesalonicenses. Por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. Aliéntate, hermano. No le hables a los demás con palabras que te bajen, que te quiten la estima. Si hay alguien que te dice que no sirves, déjame decirte, el Señor te dice, tú sirves. Si alguien te dice que tú no vales, tú vales nada más y nada menos que la sangre preciosa de Jesús. Si alguien te dice que no puedes, no sigas viviendo porque eres un mal vividor, déjame decirte que Él vino a darte vida y vida en abundante.